salvación por obras es y ha sido la norma de toda religión que ha existido y existe hasta nuestros días. En lo profundo del corazón humano existe esta necesidad de buscar la complacencia de un ser supremo al que muchos llaman Dios, para apaciguar su molestia contra el hombre por causa de la inmoralidad y el pecado en su vida. Muchos piensan que existen y han existido muchas religiones en el mundo. La realidad es que solo han existido dos religiones en esta tierra: la religión de las obras y la religión de la gracia por medio de la fe. Dentro del grupo de la religión de las obras tenemos muchos, la lista es grande. Por mencionar algunos, tenemos a los mormones, a los testigos de Jehová, a los budistas, a los hinduistas, a los islamistas, a los católicos romanos, a muchas sectas del cristianismo, entre otros. Dentro del grupo de la religión de la gracia por medio de la fe, solo tenemos a un pequeño grupo que son el grupo de los cristianos, de iglesias cristianas, que son en verdad cristianas y que son bíblicas y que creen en esta verdad de la salvación por gracia y no por obras. Es por esto, por lo que comento, que solo existen dos religiones en el mundo: la de todos los primeros que ya mencioné y que tienen en común una filosofía humana de salvación por obras, y la del grupo de los que son verdaderamente creyentes y que tienen una filosofía bíblica de salvación por gracia por medio de la fe. Nuestro texto, iglesia, esta mañana va a enfatizar la salvación por gracia por medio de la fe. El título de la predicación esta mañana tiene que ver con esta idea: solo la fe salva. Solo la fe salva. Eso es algo que va a enfatizar el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en esta sección. Y no que no lo ha enfatizado en otras cartas, pero ya lo dijimos, si hay una carta en el Nuevo Testamento más completa, más rica teológicamente hablando, más fácil de entender con respecto a la salvación y el evangelio mismo, es Romanos. Y esta sección en particular deja muy en claro cuál es la base y el fundamento de la verdadera religión. De la religión en donde la salvación en verdad se obtiene en verdad. Y que cuando lo entendemos y lo creemos y ahora vivimos para ello, podemos tener la certeza de que Dios nos ha salvado. Amén. Solo la fe salva. He dividido el mensaje en 4 subénfasis que vienen bajo ese tema central de que solo la fe salva. Y en el primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 21 al 26 del capítulo 3 de Romanos, en donde veremos esto, que la justificación se obtiene por la fe. Vamos a leer nuevamente esos pasajes, acompáñenme por favor para que los leamos juntos. Versículos 21 al 26 del capítulo 3 de Romanos, que nos dicen que la justificación se obtiene por la fe. Dice el pasaje, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La justificación se obtiene por medio de la fe. Y para que esta declaración nos saque una sonrisa en la boca, lo primero que tenemos que entender esta mañana es que todo ser humano existe en una necesidad de ser justificado. Si no ves la justificación como una necesidad en tu vida, pongamos este ejemplo, si esta mañana tú no ves este tema de la justificación como una necesidad en tu vida y luego yo te digo, por la fe es que puedes ser justificado, como que pierde su relevancia, ¿cierto o no? Bien por ti, predicador. ¿A mí eso qué? No me incumbe, no me impacta, no tiene ninguna relevancia en mi vida. Pero si entiendes y partes de la premisa de que tu más grande necesidad es justificación, es la necesidad de una justicia perfecta que tú no posees para que no mueras, para que tu alma no vaya al infierno, para que no seas juzgado con la santidad de Dios, de tal forma que te sea revelado que no eres digno de entrar a su presencia. ¿Entiendes eso? De tu necesidad de ese tipo de justicia. Y también entiendes lo que dice la declaración de Pablo en el versículo 23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, si te hablo yo de una justificación por medio de la fe, te saca una sonrisa de la cara, ¿cierto o no? Debería, cuando entiendes que no hay opciones más que esa para tu vida, que no hay otra forma de obtener una justicia que se demanda de ti y que tú en tus fuerzas, con tu propia sabiduría, con tu propia piedad no puedes lograr y no podrás lograr, aún en Cristo. Necesitas la justicia de alguien más. Cuando entiendes eso, esto es música para tus oídos, ¿cierto? ¿No? Estas son buenas noticias, mejor que la noticia de que México ganara el Mundial este año. Bueno, sí, creo que fue una mala ilustración. Mejor que cualquier noticia que pienses que es buena. Dejémoslo ahí. ¿Cierto o no? La noticia de que tú puedes ser declarado justo delante de los ojos del más justo. Velo en esa perspectiva. ¿Quién es Dios? El más justo, el más recto, el más santo, el más puro. Y que después tú puedas pararte al lado de Él como si tuvieras esos mismos atributos. Debería de maravillarnos. ¿Por medio de qué? ¿De mis obras? ¿De mi esfuerzo? ¿De mi buena religiosidad? Por medio de la fe. Es lo que dice el pasaje, iglesia. Dice, pero ahora, los peros, la mayoría de las veces en la Escritura son buenas noticias. Algunas veces no. Pero la mayoría, pon mucha atención. Un pero en la Biblia es, viene algo bueno, viene algo que me conviene, viene algo que más me vale poner atención y creer, porque me beneficia y me va a ayudar.
Me va a poner en un buen lugar con respecto a la santidad, a la piedad, a la salvación misma. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y confirmada por la ley y los profetas. En otras palabras, esto es algo que se ha venido hablando. La ley nos confirma de este tipo de salvación, de la justicia por medio de la fe y no por medio de obras. Y eso lo vamos a desarrollar, bueno, Pablo lo va a desarrollar más adelante en el siguiente capítulo, dándonos un ejemplo. Un ejemplo que para el israelita promedio de la época, cuando escucha ese nombre que tiene muy en alto, que es el nombre de Abraham, el padre de la fe, y les pone en perspectiva cómo es que Abraham obtuvo también una justicia de la que él está hablando y no tuvo que ver con sus obras, sino con haber creído. Es como decirles, miren, le pasó así a Abraham. Su fe le fue contada por justicia. ¿Qué les hace pensar que a ustedes es por sus obras? ¿Qué les hace pensar que con ustedes es por cualquier cosa que no sea por la fe? Y esa va a ser la tesis de Pablo. Pero todavía no vamos a ese lugar. Simplemente ahorita quiere hablar de la necesidad de ser justificados y cómo esa justicia, esa justificación la obtenemos por medio de la fe. Y continúa diciendo, esta justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, no es por obras. Todos hemos caído de la gracia de Dios. Todos hemos fallado en cumplir el estándar. Ninguno es calificado para entrar a la presencia del que es más glorioso. No alcanzas el poder entrar a la presencia de la gloria. Es a lo que se refiere. No alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué? Por mi pecado, por tu pecado. Todos hemos pecado. Le está diciendo a la audiencia original, a los romanos, no importa si eres judío o gentil, no importa si eres un bárbaro, un griego o un romano o quien sea, todos pecaron, incluyendo el pueblo judío, incluyendo el pueblo gentil. Todos pecaron y no alcanzamos el estándar de poder calificar para entrar a la presencia de Dios. Nadie es digno de entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que significa que no alcanzamos la gloria de Dios. Si hay un ser más glorioso en esta tierra, si hay un ser con gloria inaccesible, es Él. Y es por eso que es inaccesible, porque no cualquiera se puede presentar en sus términos y con su propia justicia. Necesitas una justicia perfecta. Y esa la obtenemos por medio de la fe. ¿En quién? Nos dice el texto. En Cristo Jesús. ¿Para quién? Para todos los que creen. Tiene que ver con creer. Y luego continúa diciendo, todos son justificados. ¿Te das cuenta del énfasis en justicia, justificación? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Este lenguaje de redención tal vez para nosotros no sea algo a lo que estemos muy acostumbrados, pero para el judío de la época de Pablo es un lenguaje al que ellos estaban sumamente acostumbrados. Lo estuvimos viendo en la serie de Levíticos. Todos los sacrificios tenían que ver con redimir algo. La redención, que es como comprar algo. En el contexto de esa época donde existían los esclavos y alguien podía vender a su esclavo por alguna tarifa y lo vendía y después ese esclavo se podía redimir a sí mismo o a veces lo redimía a alguien más. El mismo sistema de sacrificios habla del tema de redimir. Aún vimos en Levítico que se redimía la tierra, ¿recuerdas? El lenguaje de redención estaba muy arraigado en el contexto del judío promedio de esa época. Y cuando escuchas ahora que hay redención y que esa redención de tu alma, esa redención de tu ser viene por medio de una persona y esta persona es Cristo Jesús, y que es una redención que no es basada en obras o no es basada en un trueque que tú puedas hacer con Dios, sino es gratuita, como dice el texto.
gratuitamente por gracia. Eso es lo que significa que la salvación es por gracia, que es gratuita, que es algo que tú no puedes ganar, que se te da. Es una dádiva, es un regalo. De la misma forma que todo regalo, por eso es un regalo, porque es gratis, así con la salvación. Tú no la puedes comprar. Lo único que necesitas entender para poderlo obtener es que eres un gran pecador en necesidad de un gran Salvador. Y Cristo es ese gran Salvador. De forma que la justificación se obtiene por medio de la fe. Y luego continúa diciendo, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Énfasis otra vez en la fe. Como demostración de su justicia. ¿A quién exhibió? A Cristo. ¿Cómo lo exhibió? En una cruz. Clavó a su Hijo en un madero. ¿Qué se refiere con respecto a la propiciación? Ya lo hemos hablado antes. La propiciación es esta idea de que Dios puso el sacrificio. Él mismo dio el cordero del sacrificio y el sacrificio recibe la ira de Dios. Él es el objeto de la ira de Dios. De la ira santa por un Dios airado por tu pecado y por mi pecado. Y la única forma de satisfacer la justicia de Dios es a través de ese sacrificio dado por el Hijo, quien se dio a sí mismo como una propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él absorbió esa ira. La ira del Padre cayó sobre el Hijo. Él es el objeto de la ira, el que absorbe la ira del Padre para que a ti y a mí no nos toque nada de esa ira si en verdad hemos creído en Él. Esas son grandes noticias. Espero se entienda que la ira de Dios es una ira justa, es una ira santa, es una ira que demanda su propio carácter, santo y justo, de repulsión contra el pecado y el que lo comete. Eso es lo que significa propiciación, la absorción de la ira de Dios por medio de su sangre. O sea, por medio de ese sacrificio es lo que está diciendo. Porque hubo sangre, porque hubo un sacrificio, porque hubo sangre, porque hubo muerte, porque fue clavado en una cruz, porque tomó tu lugar y tomó mi lugar. Si en verdad entendemos que necesitamos ser justificados por medio de ese sacrificio. No por medio del sacrificio de animales, no por medio del sacrificio de tus buenas obras, no por medio de ningún tipo de sacrificio que no sea el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Como demostración de qué? De la justicia de Dios. De que Dios es justo en verdad. De que Dios en verdad es tan justo que no puede pasar por alto el pecado. Lo tiene que juzgar. Eso es lo que diferencia la verdadera religión de la falsa religión, ¿sabes? La falsa religión nos dice, no, pues yo creo que Dios me va a disculpar porque no he sido tan malo como Hitler. La verdadera religión es, yo he sido igual de malo que Hitler. Porque el problema no es qué he hecho o qué no hice que Hitler sí hizo. El problema es contra quién pecó Hitler que yo también pequé. ¿Se entiende? No queramos medir el pecado con respecto a cómo otros hombres son más malos que nosotros. El cristiano mide el pecado con respecto a contra quién ha cometido ese pecado. Y entonces cuando entendemos quién es Él, nuestro pecado es tan horrible como los hornos de Hitler. ¿Se entiende eso? Lo tienes que creer así, porque si no, entonces, si no entiendes la maldad de tu pecado, lo genocida de tu pecado, lo diabólico de tu pecado, entonces este tipo de salvación no es para ti. Nunca vas a poder entender cómo es que la fe y solo la fe te justifica. Siempre vas a querer traer tus obras en el camino, que te acompañen, que fortalezcan esa fe. Amén. No queremos eso. Ese no es el tipo de salvación que la Biblia ofrece. Continúa diciendo, porque en su tolerancia, ¿la tolerancia de quién? De Dios. Lo dice después. Dios pasó por alto
los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Alguna vez te han hecho la pregunta o tal vez tú te has hecho la pregunta? ¿Y qué pasa con los pecados de aquellos que no conocieron de Jesús, de su cruz, de su ministerio? ¿Cómo son perdonados? ¿Cómo son expiados? ¿Acaso el sacrificio de animales para los judíos sí era lo que contaba para ellos? ¿Esa era la dispensación para aquellos que son dispensacionalistas? Espero no haya alguno aquí entre nosotros. Y sí, para eso estás aquí, para reformar esa doctrina. Aquí el texto no lo dice. Sí, ellos creyeron por la fe en lo que apuntaba a esa cruz. ¿Qué era lo que apuntaba a esa cruz? Todo el sistema de sacrificios, todo lo que la ley les pedía hacer, que era una sombra de la figura. ¿Quién es la figura? Cristo. Cristo, que es nuestro sacrificio perfecto. Cristo, que es nuestro verdadero sacerdote. Cristo, que es nuestro intercesor. Ellos fueron perdonados por la fe en lo que apuntaba a esa cruz. Nosotros somos perdonados por la fe en la cruz que apunta hacia atrás. Ellos a lo que se apuntaba al futuro, nosotros a lo que se apunta en el pasado. Hace más de 2000 años. Entonces, la tolerancia cuenta para ellos tanto como para nosotros. Ellos tenían fe en la palabra de Dios, en lo que apuntaba, en lo que era una prefigura de la figura, o un tipo del antitipo, ya hemos hablado mucho de ese tema. Entonces ellos también fueron perdonados por ese mismo sacrificio. Amén. No hay dos tipos de salvación. No hay un tipo de salvación en el que, si eres judío, Dios te salvó en esa dispensación con ese sistema. No, el sistema apuntaba a la obra perfecta de Cristo. Y Cristo es el que cuenta para la verdadera redención, para la verdadera propiciación. Y lo demás fue la tolerancia de Dios en no derramar su ira, porque estaba esperando al Cordero perfecto, el Cordero que en verdad cuenta, el Cordero que en verdad puede llevar los pecados del mundo. Y cuando ese Cordero llegó, todos los que habían puesto su fe en Dios, a través de un sistema de sacrificios, a través de un sistema de adoración, a través de un tabernáculo, que en verdad, de corazón, creían la palabra de Dios, también fueron perdonados. Amén. Eso es lo que el texto nos está enseñando como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que el que tiene la fe ¿en quién? En Jesús. La justificación se obtiene por la fe ¿en quién? En Jesús. De forma que Pablo está anticipando preguntas otra vez. ¿Recuerdas que ya vimos eso? Él es un maestro de esos maestros que está anticipando las preguntas de sus alumnos. Y una de las preguntas que está anticipando es la de aquellos que piensan que se pueden jactar por algo con respecto a su salvación, por algo que ellos hayan hecho. Y él lo sabe. Entonces, él hace la pregunta. Es una pregunta retórica, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Ese es el subénfasis número 2 de nuestro texto esta mañana. La jactancia humana queda excluida. No hay jactancia, no hay lugar para la jactancia. Es insensatez pensar que nos podemos jactar en la salvación que Dios ofrece a través de los méritos de Cristo. No es posible. Queda excluida. Continúa en el versículo 28, en ese mismo versículo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? Dice Pablo. Dice, no, sino por la ley de la fe. Pablo está diciendo, ¿quieres que hablemos de ley para salvación? Hablemos de fe entonces. No de obras, no de actos de justicia, sino la justicia perfecta que obtenemos por medio de la fe en la obra perfecta que obtenemos por medio de aquel que sí obró en perfección. Y ese es Cristo. No hay jactancia, dice Pablo.
Dice, porque concluimos, aquí está llegando una conclusión. Pablo le gusta no dejar cabos sueltos. Quiere concluir esto, no quiere asumir que estas preguntas retóricas van a resonar en los oídos de todo el que las escucha. Dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Esta es la conclusión. Pablo está diciendo, si me has seguido el hilo hasta el momento, si has seguido el flujo del argumento en las declaraciones que he hecho en la mitad del capítulo para atrás y todavía los capítulos anteriores, esta es la conclusión a la que tú y yo debemos llegar. No importa si eres judío o gentil. Esta del versículo 28. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Esas son buenas noticias, ¿sabes? Espero lo veas como algo muy bueno, como las mejores noticias que puedan existir, que no tienen nada que ver con tu performance, con tu actuar, con tu vivir, que tu justificación está asegurada por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Esas son buenas noticias. Tú quieres ese tipo de salvación. Tú no quieres una salvación por obras. ¿Sabes qué va a pasar si te esclavizas? Más bien, si crees en una salvación por obras, te esclavizas. Vas a vivir esclavo. Nunca vas a saber dónde es la línea de lo suficiente. ¿Cuándo es suficiente? En esta obra, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya alcancé el favor de Dios? ¿Quién tiene esa cifra? ¿Quién tiene ese tabulador? Muchos religiosos lo tienen. Muchos fariseos aún de nuestra época lo tienen, pero se lo inventan. No que esté en la Biblia. Es falso. Está motivado por el orgullo, por un corazón no regenerado, por un corazón que desprecia la salvación por solo la fe en Jesús. Amén. Pues no hay jactancia, mis hermanos. Esas son buenas noticias. Esto fue algo que a mí me atrajo al cristianismo. Y espero también te esté atrayendo a ti al cristianismo. Que puedo descansar en una obra y no es en la mía. En la obra de aquel que dio su vida por mí. Y que es perfecta. Y que no necesito agregar nada a esa obra. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar ese acto, ese sacrificio, esa justicia. Esa santidad que Él vivió en mi lugar. Porque la fe no nada más es creer que yo merecía la muerte que Cristo padeció, sino que ahora yo tengo la justicia que le pertenece a Él. De cómo Él vivió una vida justa y perfecta y sin pecado en esta tierra. La fe me da las dos. Y eso es lo que me libera. Eso es lo que ahora me pone en una posición no solamente de acepto delante de los ojos de Dios, sino ahora poder servirle con la libertad de alguien que no tiene que estar pensando, ¿y si me muevo para acá, estoy glorificando a Dios o no? ¿Y si me muevo para acá, estoy haciendo bien las cosas o no? ¿Y si me hago para atrás tantito, será que Dios ya está enojado conmigo o no? Salvación por obras, no por gracia, por medio de la fe. Amén. No queremos eso, mis hermanos. Dios no diseñó ese tipo de salvación. La salvación es para todo tipo de personas, ¿sabes? Tal vez ahorita estás tentado en pensar, bueno, suena muy bien, predicador. La verdad es que suena demasiado, apela demasiado a mi conveniencia, así como lo pones, como lo pone Pablo. ¿Pero será que yo alcanzo ese tipo de salvación? ¿Será que mi pecado? Porque tú no conoces mi vida. Yo soy malo de veras. No, yo he cometido cosas que si tú supieras, no me hubieras dejado entrar a este lugar. No quiero descartar que existe uno entre nosotros pensando así. Por un lado me alegra que veas tan sucio tu pecado, porque eso es, nuestro pecado es sucio. Pero por otro lado quiero que sepas que aún para el más sucio hay salvación. Así que yo no sé dónde estás parado con respecto a tu pecado.
¿O qué tan malo crees que es tu pecado que no es digno de poder recibir una salvación de este tipo? En el momento que haces eso, entonces piensas que Cristo no es suficiente. Entonces piensas que su sacrificio no es tan vasto, no es tan grande, no es tan asombroso. Sí, somos sucios pecadores, pero Cristo no es menos salvador. No importa el pecado que has cometido, Dios te puede aceptar. La salvación es para todo tipo de persona. Y es lo que leemos en versículos 29 al 30. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles, dice Pablo? Preguntas retóricas nuevamente. Sí, dice Pablo, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. En otras palabras, no importa cuál es tu linaje, no importa si eres un judío, no importa si eres de la tribu de Judá, no importa si dices que eres descendiente de Abraham, o no importa si eres descendiente del hijo de la vecina que nadie conoce, tú puedes obtener la misma salvación. No importa si seguiste ritos o estuviste sometido a una estricta forma religiosa de vivir, o si en tu vida habías escuchado de que hay que vivir para Dios, ambos son potencialmente candidatos para la salvación. No importa si en tu perspectiva naciste en una cuna cristiana esta mañana, y ya lo dijimos antes, dinos dónde se compran esas cunas, porque que yo sepa la Biblia no enseña de ellas. De lo que sí enseña es de que todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos la misma redención sin importar que tus padres ya eran cristianos cuando naciste, o que se hicieron, o que no lo son, pero ahora tú lo puedes ser. La salvación es para todo tipo de personas, ¿sabes? Y eso nos debería de poner en perspectiva dos cosas. Una, por un lado, saber que nosotros somos potencialmente objeto de la salvación y que no importa cuál es tu pecado, tu contexto de pecado, cuán oscuro es tu pasado, Dios te puede redimir, Dios te puede limpiar. El sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por esos pecados o ese pecado que te avergüenza tanto. Pero también nos pone en perspectiva otra cosa, que toda persona a nuestro alrededor es potencialmente el objeto de la salvación. Lo que nos lleva a predicar el mensaje que los salva, a no refrenar el mensaje de salvación por fe en la obra de Cristo a nadie, sin importar que nos cueste mucho trabajo pensar que hay alguien a quien no deberíamos predicar el mensaje porque esa persona no merece la salvación. Seamos honestos. Me atrevo a decir que por lo menos una vez has pensado, si ya eres cristiano, que hay alguien a quien lo mejor sería que no le predicaras. Tal vez merece la condenación eterna. Todos podemos llegar a ser tentados a pensar en esa dirección. Y espero esto nos recuerde que no deberíamos estar pensando así. Todos son dignos de poder ganar la salvación por medio de la fe. Amén. Y por lo mismo tenemos que proclamar el mensaje. No por obras, no por ritos religiosos, no por trasfondos cristianos, por la fe y solo la fe en la obra de Cristo. Amén. Y por último, vemos que la ley endorsa la salvación por fe. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Hay personas, no sé si han escuchado el término antinomianismo, que lo que significa es que como ahora ya creemos en Jesús, muchos piensan y muchos creen así, entonces ya nada de la ley importa, ¿no? Todo lo antiguo, casi tiremos todo el Antiguo Testamento y la ley de Moisés y la Torá a la basura porque pues ya todo se trata de la gracia, ¿no? Del amor de Dios. Ese es el antinomianismo. Pablo no está invitando al antinomianismo. Él no está desechando la ley en lo absoluto, al contrario. La está tomando tan en cuenta porque la ley nos grita algo, nos anuncia algo, nos testifica de algo, endorsa algo, o mejor que endorsa, cambié la palabra porque creo que está mal dicha, respalda.
La ley respalda la salvación por fe. Y eso es lo que vamos a ver en el último versículo, versículo 21. Acompáñame a leerlo. Perdón, 31. Dice, ¿anulamos? Otra vez, pregunta retórica. Este es Pablo. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? En otras palabras, la ley la metemos en el baúl de los recuerdos y el enfoque de la salvación es solo la fe y nada más que la fe. Dice Pablo, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. En otras palabras, la ley respalda la salvación por fe. La ley, todo lo que ha estado gritando y anunciando desde el momento en que Dios se la dio al pueblo de Israel, es salvación por fe. La ley es el aliado de esa doctrina de la salvación por fe y no por obras. La ley es el fundamento de la salvación por fe y no por obras. La ley anuncia al Mesías. La ley anuncia que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. La ley prueba que tú y yo no podemos ser buenos y justos y santos lo suficiente como para poder ganar la salvación por obras. Entonces eso nos invita a una salvación por fe, por gracia, por medio de la fe. Es lo que está diciendo Pablo. La fe es útil para desarmarnos. La fe es útil para demoler el orgullo humano. La fe es útil para recordarnos que la única forma y el único medio a través del cual tú y yo podemos ser salvos y justificados delante de Dios, de un Dios santo airado por el pecado, es por medio de la gracia y la fe en el Hijo. No la podemos echar fuera. La ley nos anuncia al Hijo. La ley nos habla del Hijo, prefigura al Hijo, nos promete al Hijo. No la podemos echar a un lado. Y la ley nos habla del carácter del Hijo, del carácter del Padre, de sus atributos, de su esencia como deidad. No podemos desecharla. Lo dijimos en la serie de Éxodo. La pregunta que hice, y espero la recuerdes, y espero todavía recuerdes también la respuesta. ¿Para qué les dio Dios primeramente la ley a los israelitas en Sinaí? ¿Para obedecerla? No, para obedecer, para conocerlo, para conocer su carácter primeramente. Y sí, también después como consecuencia de que conoces su carácter, ahora quieres obedecer los aspectos de esa ley, los mandamientos de esa ley. Pero la ley primeramente nos proyecta el corazón de Dios. Es un Dios santo, es un Dios celoso, es un Dios que está viendo por el prójimo de aquellos que Él ha llamado su pueblo. Ese es su carácter. Entonces, ¿vamos a desechar el carácter de Dios? No podemos hacer eso. Lo estaremos haciendo al desechar la ley. La ley nos grita, nos anuncia quién es este Dios, qué de santo es este Dios. Toda la ley levítica, ¿recuerdas la serie de Levítico? ¿Cuál era el énfasis de la serie? El Dios santo. Y no era todo rituales, no era todo fiestas, no era todo sacrificios, no era todo normas y regulaciones. Todo apuntaba al carácter de Dios, a su santidad. No la podemos desechar, amén. Porque al desecharla también nos olvidamos de cuál es la meta por la cual Dios nos salvó. ¿Cuál es la meta por la cual Dios nos salvó? ¿Para que no vayamos al infierno y nada más? ¿Para que vayamos sonrientes por la vida pensando, ya soy salvo, ya soy salvo? No. Es para que ahora que entendamos que si en verdad somos salvos, debemos de buscar la santidad. Y mucho de lo que la ley nos anuncia es eso, la santidad de Dios. Dios te salvó para santidad, no para corrupción, no para dejarte en tus pecados. Sí, murió por tus pecados, sí murió a pesar de tus pecados, sí murió a pesar de que vivíamos en enemistad, éramos enemigos de Él, como dice Romanos 5:8. Que a pesar de que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Pero si eso es verdad, si ahora esa salvación es tuya, tú la posees, la has recibido por gracia, por medio de la fe, entonces ahora entiendes que no puedes vivir en pecado. Entiendes que vas a buscar la santidad. Y mucho de eso nos es instruido a través de la ley. Amén. Pues la ley no la desecha, sigue siendo una herramienta para que tengamos parámetros claros de lo que significa qué es buscar la santidad y qué no. Amén.
Iglesia, yo no sé tú, pero espero el texto esta mañana ha sido persuasivo lo suficiente para ayudarte a ver que la religión del Dios de la Biblia es una religión de salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que no haya jactancia humana en el proceso de salvación. Espero, Iglesia, Vida Vertical, que tu esperanza esta mañana esté anclada a la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras para que no te gloríes. Mi oración, Iglesia, es que este texto esté tan arraigado en tu corazón que no solo te dé descanso, sino que te permita experimentar una adoración tan auténtica y tan centrada en la gloria de Dios, que no haya nada ni nadie que te pueda robar el gozo de lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Oremos para que esa sea una verdad en nuestras vidas esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque Pablo es claro. Tú lo usaste, Señor. No nos cabe duda que tú usaste a tu apóstol para dejar en claro y explicar con manzanitas que la salvación es solamente por la fe, por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Que es su sacrificio, que es su obrar, no el nuestro, el que nos hace aceptos delante de ti. Él es el que absorbe la ira en nuestro lugar. Él es el que complace al Padre a la perfección. Su santidad es la que nos es contada también por justicia, en el sentido de que cuando nos presentemos a tu presencia, cuando tú nos llames a juicio, aquellos que estamos en Cristo, seremos encontrados con una justicia perfecta, con una santidad inmaculada, intachable, en donde tú podrás declarar sin pecado. Pasa a la presencia, pasa al gozo de tu Señor. Y eso tiene que ver, y solo tiene que ver, no por nada que hayamos hecho, no por alguna obra de la que nos podamos jactar, sino porque hemos puesto toda nuestra confianza y esperanza y hemos depositado todo nuestra esperanza misma en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Señor, gracias porque ese es el tipo de salvación que da ganas de recibir y por la cual da ganas aún de morir si es necesario. Cualquier otro tipo de salvación que tiene que ver con obras muertas, que tiene que ver con el orgullo de pensar que hay algo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios, Señor, no nos permitas creerla. Azótanos si es necesario para no creerla. Quebrántanos, disciplínanos, muéstranos que Cristo es mejor, que su gracia es mejor, que su salvación es perfecta, que Él ya lo cumplió todo, que consumado es y que no hay nada que podamos añadir a su favor. Gracias por la salvación solo por la fe en el Hijo. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.